Los puentes son estructuras esenciales en los sistemas de transportación terrestre. Su principal función es la de conectar y unir tramos o carreteras de caminos obstaculizados por los cambios de relieve. Por esta razón, son de utilidad para la comunicación y el intercambio de alimentos, ropa y objetos necesarios para vivir. En caso de algunos obstáculos, entre otros, un puente nos facilita el traslado de manera rápida y fácil. La construcción de los puentes representa un reto para la ingeniería, pues se deben tomar en cuenta las diferentes fuerzas a las que serán sometidas. Conforme se avanzó en el conocimiento de fuerzas, de materiales y de leyes físicas, la construcción de puentes se fue haciendo más sofisticada. Fue así como se lograron diseñar y construir puentes cada vez más grandes y resistentes. El peso es la fuerza principal que afecta la resistencia de un puente. De ella depende que sostenga sin problemas todo tipo de carga que pasa temporalmente en él. Además de las fuerzas de gravedad, el puente soporta acciones directas como el viento, el agua y los movimientos sísmicos que, si no se han puesto en la construcción, pueden causar cambios en su estructura. Para construir un puente es necesario considerar tres elementos importantes: la fuerza de compresión, la fuerza de tracción y la fuerza de flexión, que se encuentran distribuidos en la estructura de un puente. Un objeto o una estructura se encuentran sometidos a la compresión cuando dos o más fuerzas paralelas actúan en sentido contrario, pero dirigidas hacia el mismo punto. Por ejemplo, cuando presionamos una naranja por sus dos lados. Otro ejemplo es el de la madera, que tiene la capacidad de resistir la compresión. Por esa razón, antiguamente se evaluó el material más común para construir los puentes. Otro ejemplo es cuando presionamos una regla por los extremos y empujamos simultáneamente hacia adentro. Vemos cómo se va formando una curva. Con estos ejemplos podemos comprender qué son las fuerzas de compresión. Ahora, la fuerza de tracción es contraria a la de compresión y se aplica para intentar estirar y alargar un elemento. Es la fuerza a la que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirar. Por ejemplo, los puentes colgantes. Si tomamos una liga por los extremos y aplicamos fuerzas hacia afuera con ambas manos, observamos que se estira, y como al quitar la fuerza, la liga vuelve al tamaño. Debido a que es un material elástico, de no serlo, se rompería. Cuando existen elementos en los que actúan fuerzas de compresión y tracción sobre cargas opuestas, podemos hablar de las fuerzas de flexión. Un caso típico son las ligas colocadas en sentido horizontal en un puente y están diseñadas para trabajar por flexión. Por la carga superior soportan fuerzas de compresión y por la parte inferior están expuestas a continuas fuerzas de tracción. Si estas fuerzas superan los límites de flexibilidad y compresión del material, puede provocar deformidades o fractura del puente. Por ejemplo, un resorte. La sección del medio se estira y la otra se comprime, debido a que es un material flexible que tiende a doblarse. Y existen elementos que componen los puentes, por ejemplo, el cimiento, soportes, elementos de transmisión. A continuación, publicamos a manera de resumen el trabajo elaborado por los ingenieros en el departamento de San Martín. Tenemos el puente Atumpampa.
Este puente está ubicado sobre el río Cumbasa en el distrito de Tarapoto, provincia de Tarapoto, departamento de San Martín, que pertenece al proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, y es el segundo puente atirantado vehicular que se ha construido en el Perú. Este puente de 84 metros de luz está conformado por dos torres inclinadas de concreto armado de 27 metros de altitud y por dos vigas de rigidez metálicas longitudinales con peralte variable, que en conjunto con las vigas transversales y los largueros metálicos forman el emparrillado estructural, que soporta el tablero de concreto armado de 16 centímetros de espesor, que a su vez es soportado por 24 pares de tirantes de barras Dywar de 32 milímetros de diámetro, 12 por cada lado del tablero. El puente Atumpampa consta de 3 tramos, 2 tramos exteriores de 12.40 metros de luz y un tramo central de 59.20 metros de luz. El tramo central es el que debe ser sostenido por un total de 24 tirantes, cada uno de los cuales está conformado por 2 barras de 32 milímetros de diámetro. Por otro lado, cada uno de los 16 tirantes adicionales que conectan a las dos torres con las cámaras de anclaje ubicadas en los estribos están conformados por una barra de 36 milímetros de diámetro. El tablero está conformado por 2 vigas de rigidez metálicas de sección 1, que recorren en forma de arco los 84 metros de luz del puente Atumpampa y cuyo peralte varía entre 0.80 metros y 1 metro. La contraflecha del arco en el centro de luz es de 1.60 metros. Por otro lado, la losa de concreto de 16 centímetros de espesor se apoya en 6 largueros metálicos de sección 1, uniformemente espaciados a lo largo de los 7.20 metros que tiene el ancho de tablero. Los largueros transmiten las cargas a las vigas transversales metálicas, que a su vez las transmiten a las vigas de rigidez ubicadas en los extremos, y las vigas transversales están espaciadas cada 4 metros, y su intersección con las vigas de rigidez coincide con los puntos de anclaje y tirantes. La construcción del puente constó de, primero, la edificación de las torres de concreto armado. Segundo, la colocación de 4 apoyos o castillos temporales para las vigas metálicas de rigidez. Tercero, existe el armado y colocación de armazón estructural del tablero, es decir, las vigas de rigidez, vigas transversales y largueros sobre las torres y los castillos temporales. Cuarto, la colocación y tensado de los tirantes. Quinto, vaciado de la losa del tablero de concreto. En base a estas condiciones que se colocaron los tirantes, determinaron el procedimiento de tensado y calcularon las fuerzas a las que se debió tensar, para obtener una distribución de fuerzas axiales finales en los tirantes, que permitió cumplir con los siguientes objetivos. 1. Permite la liberación y el posterior retiro de los castillos o apoyos temporales. 2. Sostiene el tramo central del tablero mediante los tirantes, manteniendo su perfil geométrico según la forma requerida del proyecto. Generalmente, mantener en acero las deflexiones verticales. Tercero, mantener los esfuerzos de los elementos estructurales dentro de los rangos considerados para su diseño en cada una de las etapas constructivas. Del análisis estructural se llegó a determinar que el desplazamiento lateral hacia atrás que se genera inicialmente en la parte superior de cada torre, debido a su propio peso, es aproximadamente 8.50 centímetros. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no es conveniente que dicho desplazamiento lateral aumente, se decidió aplicar fuerzas de tensado únicamente a los tirantes delanteros.
Los tirantes traseros se colocan y se ajustan desde el principio, pero no son directamente tensados con el gato hidráulico. De esta manera, a medida que se va tensando los tirantes delanteros, las torres se van desplazando lateralmente en dirección a su posición original y consecuentemente en el momento flector en la base de las torres, impuesto inicialmente por su propio peso, irá disminuyendo. Esto se debe a la finalidad de mantener la simetría de las deflexiones y los esfuerzos en la estructura. La secuencia de tensados se tuvieron que desarrollar simultáneamente desde las 4 columnas de las 2 torres.